nos ven a través de las redes sociales, también le damos la bienvenida. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y pues definitivamente nos damos cuenta que cuando la Biblia dice algo, pues oigan, es porque tenemos que tomarlo pues muy en serio. Sin la vida de Dios, sin la Biblia, sin la palabra de Dios, pues es muy difícil seguir adelante en la vida, en los caminos de Dios, en nuestra misma existencia. Y por eso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es espíritu y es la vida que todo ser humano necesita, definitivamente. Desde pequeños la Biblia nos dice que cuando se reunía la congregación del tiempo de Moisés, dice que hasta los niños de pecho, los niños pequeños, los bebés estaban ahí siendo alimentados cuando Moisés leía los mandamientos de Dios. Cuando Moisés los leía para el pueblo estaba atento. ¿Por qué? Porque miren, definitivamente la Torá, los 5 libros de Moisés en esta vida son vitales, son importantísimos. Hoy más que nunca, definitivamente, pues lo necesitamos leer, necesitamos enseñarlos. Y está bien que nosotros prediquemos de la palabra de Dios y todo eso, pero yo pienso que el Señor Jesucristo, por eso Él vino, como Él dice, ¿verdad?, Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla. ¿Y cuál es la ley? La ley está hablando de los 5 libros de Moisés, los primeros 5 libros de Moisés, que Dios se los dio a Moisés. Fue Dios el que le dio la revelación, la iluminación para el comportamiento personal, para los estándares o los mandamientos en grupo, en familia, los mandamientos en comunidad, respeto al prójimo. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, ahí nos habla de las leyes morales, las leyes sanitarias. Y ahí nos dice, ¿verdad?, que si un joven abusaba de una niña sin su consentimiento, o de una jovencita, o se casaban, o el hombre tenía, ¿verdad?, que pagar. Y si no hacía ninguna de esas 2 cosas, moría. Y el mismo castigo también era para la jovencita. Si la jovencita llegaba sin ser virgen al matrimonio, y los ancianos o el marido se daba cuenta, también tenía que morir. Entonces nosotros vemos que hay muchos mandamientos que nosotros vemos en la Biblia que Dios quería librarnos. ¿Para qué? Pues para que no haya tanto dolor, para que no haya tanto sufrimiento. Por eso es muy importante que nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, prediquemos toda la palabra de Dios. Porque pues la Biblia dice que en los posteriores tiempos nos dice, ¿verdad?, que va a haber mucha apostasía, va a haber mucho engaño, va a haber mucha mentira. Y nosotros tenemos que escuadriñar las Escrituras, los predicadores tenemos que escuadriñar las Escrituras y no ser flojos, no ser personas, ¿verdad?, que pues yo no sé qué piensan, pero hay mucho que nosotros tenemos que estudiar, porque la palabra de Dios es muy rica en cuanto a la guía del ser humano. Ahí es donde nosotros encontramos una estabilidad para que este mundo no se caiga en pedazos, como el que fue destruido en el tiempo de Noé. Cuando Dios trajo juicio a Israel, Dios le habló por muchos profetas, Isaías, Jeremías, Oseas, por todos esos. Y cuando llegó la invasión a Siria, pues nosotros vemos que fue algo muy doloroso para el pueblo de Israel, para las familias de Israel. Cuando llegó a conquistarlos Babilonia
Nabucodonosor. También nosotros vemos que hubo mucha muerte, mucho dolor. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios los puso como una luz, les dio sus leyes, les dio sus mandamientos, y por eso vemos a Jeremías, que Jeremías, ¿verdad?, dice que andaba como ebrio, o sea, él no podía entender cómo el ser humano iba en contra de lo que el Dios que los creó les estaba ordenando. Y por eso Jeremías dice, pero oigan, que no se dan cuenta que eso que están haciendo va en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando adoraban a los dioses paganos. Porque no nada más se trataba de adorarlos, de no, pues le ponemos una velita, o una veladora, o le hacemos una misa, o una manta. No, eso no solamente era eso. Sino que detrás de la adoración estaba el libertinaje, el dejarme vivir como yo quiera y bueno, todo eso. Y nosotros lo vemos en tiempo real, ¿verdad? Como, por ejemplo, en nuestros pueblos adoran a los santos, supuestamente santos. Hay de todo, hay música, hay borrachera, bueno, hay de todo ahí, ¿verdad? Entonces, por eso Dios lo que quería, que era lo que Dios quería librar al pueblo de Israel, que amara a su prójimo, a la esposa, a los hijos, al vecino, al hermano, a la hermana, cuidarlos, ¿verdad?, de ellos mismos a través de sus leyes. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que los 5 libros de Moisés son muy importantes, que nosotros tenemos que conocerlos, porque ahí nos habla de pecados que hoy en día pues se permiten, de pecados que hoy en día pues los gobiernos los permiten. Entonces por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que nuestra salvación, que nuestra ¿cómo se llama?, nuestra estabilidad emocional depende al 100% de la palabra de Dios. Esa es la que nos pone el freno, porque como dijimos hace 15 días, las zorras pequeñas son las que van destruyendo, carcomiendo la viña. Y poco a poco nosotros nos vamos apartando de Dios, nos vamos apartando de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no nos descuidamos en nuestros tiempos de oración. La Biblia ya hace siglos, bueno, no siglos, años que no la leemos. Y es que el pastor es el único que tiene que leer la Biblia y estudiarla. Oh, definitivamente sí. Si el pastor no hace eso, mándelo a trabajar, a lavar los baños. Pero también como congregación, el deber de la congregación es escudriñar las Escrituras. Y más ahora que ya hay tantas herramientas para que nuestro conocimiento crezca, ¿verdad? Pero nosotros vemos que, como dijimos la vez pasada, las zorras pequeñas son las que destruyen la viña y bueno, todo eso. Por eso tenemos que tener en estos tiempos. Y es que miren, es que a veces leemos la Biblia y decimos, ay, creemos ciertas partes, ¿verdad? Y amén a esto, y amén a aquello, y todo, pero ciertas partes no las creemos. Por ejemplo, miren, la Biblia nos dice que en los postreros tiempos, y eso ya saben, ¿verdad?, lo que dice, va a haber burladores, va a haber falsos maestros, va a haber doctrinas de demonios, sí, todo eso. Y a veces nosotros, como no tenemos o como no tienen el discernimiento, están hasta apoyando partidos políticos, están metiéndose en tonterías de política. Como iglesia no tenemos ahí ni velo ni entierro, como dicen, ni nada que ver con esas cosas, porque nosotros lo que esperamos es el reino de Dios. Y no se dan cuenta, Dios mío. Dicen, no, por ejemplo, de los reyes, el libro de los reyes.
falsos profetas de Baal, los falsos profetas del rey Acab, que eran profetas de Baal, pero también había falsos profetas del Señor. Los falsos profetas el que le habló con una burrita, ¿verdad? Que le dice, no, es que él no diga, que no hable él porque él puras cosas malas nos dice. Mejor que hable mi profeta, mi chompira, mi amigo. A ver, dime, profeta, ¿qué me dice el Señor? Ah, no, rey, tú vas a ir a la victoria, tú eres el campeón, tú eres el bueno, tú eres el poderoso, Dios está contigo. Y el profeta verdadero de Dios le decía, estás en pecado y arrepiéntate, porque te van a matar, te van a dar cuello. No, cállelo y enciérrenlo, y denle puro pan y agua. Y vemos ese tipo de profetas en la televisión, aconsejando a presidentes, que lo más impresionante es que muchas iglesias siguen esa locura. No, es que Dios lo puso, es que Ciro. Por favor, ¿qué no han leído el libro de Reyes? Cómo Reyes en eminencia tenían sus falsos profetas que hablaban en nombre del Señor, según llevándolos al pecado. Y ahí lo vemos, ¿verdad? Y mucho. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? Detrás de todo eso está que la Biblia tiene razón, que la Biblia es palabra de Dios. Y como Dios sabe todas las cosas, Él ya veía venir ese descuido espiritual de la iglesia, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha tenido traidores como Acab, como Jeroboam, toda esa clase de reyes asesinos que mataban al pueblo. Y la gente no se da cuenta que las páginas de la Biblia, si nosotros indagamos un poquito, lo estamos viviendo en tiempo real, con falsos profetas, con falsos líderes que usan el nombre de Dios en vano. Y uno de los mandamientos dice, no tomará por inocente el Señor aquel que tome su nombre en vano. Y hay mucho ignorancia en cuanto a las cosas de Dios. Cuando hacen un concierto, oigan, hasta parece que va a llegar un grupo de secular, porque así se comporta la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos de la apostasía. Estamos en los tiempos de la apostasía. Y en esos tiempos nosotros tenemos que saber cuál es el peligro. Después de la apostasía, la Biblia dice, ¿verdad?, que pues se va a presentar el anticristo. Eso que ¿qué? Porque la Biblia dice que él no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿verdad? Y nosotros vemos en estos últimos tiempos, ¿verdad?, un cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer? Pues como lo dijimos hace creo que 15 días atrás, agarrarnos de Dios hoy más que nunca. Enseñar a nuestros hijos más Biblia que antes. Enseñar a nuestros jóvenes la voluntad de Dios para ellos, para sus futuros matrimonios y todo eso. Es eso lo que tenemos que hacer. O sea, rearmarnos más que nunca. Porque si antes, un ejemplo, ¿verdad?, un demonio o una influencia estaba atacando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nosotros mismos, oigan, ahora no es uno, ahora son como 20. Y si no oramos, como por ejemplo Daniel, ¿por qué oraba? ¿Por qué se mantuvo firme
hasta que, pues sí, el reinado de los babilónicos y de los persas. Porque eso era, Dios mío, y Daniel tenía acceso a todo el pecado. Pero como dijo el apóstol Pablo, es que no todo me conviene. Y Daniel resistió desde jovencito. ¿Y cuál era el secreto de Daniel y de sus amigos? Él oraba 3 veces al día. Ahí es donde estaba el poder de Daniel, porque Daniel pues era como nosotros. Si se descuida, si se hubiera descuidado un año Daniel, pues ya ahora es diario, pues ya ahí luego como quiera Dios me cuida. Pues Daniel no estuviera así con las visiones de las 70 semanas. Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender realmente que estamos en una guerra de vida o muerte. Olvídate de tu vida, olvídate de todo eso, ¿no? A nuestro alrededor. Claro, ¿verdad? También uno se cuida. Entonces, por eso nosotros estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos donde al malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. En donde ya la mentira, ¿verdad? Nosotros vemos que pues ya no se esconde en el mundo. En donde las iglesias, pues lamentablemente sí se están quedando vacías. Todos. Pero nosotros vemos que la Biblia dice que habla de eso en el libro de Mateo 24. El amor de un... ¿Hace cuánto tenemos 18? Desde años aparezco yo un disco rayado. ¿Verdad? Pero... y siempre hace como un año atrás. El peligro más grande no son las bombas, no son los terremotos, no son los tsunamis, no son las catástrofes, no es el COVID. El peligro más grande de Mateo 24 es que el amor de muchos se enfría. Tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que nos pues misericordia, porque y como dijo el apóstol Pablo, no es el que siendo llorados termine siendo reprobado. Todos vemos a los que andaban con Pablo, a Alejandro, el candelero y el otro. Ellos en algunos versículos hablan que andaban con Pablo y ya luego lo abandonaron a Pablo y hablaban mal de él. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado, mucho ojo, como decía el comercial de los 80, 90, ojo, mucho ojo, ¿verdad? Para no ser engañados, porque les digo, uno ve la apostasía en su pleno apogeo y se juntan iglesias para traer grupos que, pues oigan, ni la Biblia leen. En otros tiempos, en los 90, en los 2000, creo, los 2090, los grupos que venían eran grupos que adoraban a Dios. Grupos que usaban la Biblia para sus letras de canciones y glorificar al Señor. Ahora ya nada de eso. Entonces vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios que tenemos que tener mucho cuidado. Porque sí tenemos que tener mucho cuidado. Porque es que estamos en esos tiempos de la Biblia. En el libro de Mateo 24, la Biblia dice que por sus frutos se conoce el árbol. Entonces por eso nosotros vemos a través de la palabra de Dios cómo, ¿verdad?, están pasando cosas muy oigan, y es que ya es a nivel global. Todo se está poniendo mal. Hay maestros de la Biblia que pues sí saben de Biblia, que dicen, ¿verdad?, que probablemente van a comenzar los dolores de parto y a veces y esas cosas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que sigue en estos tiempos? La aparición del anticristo. Y bueno fuera que el anticristo llegara en un mes y miren, ese es el anticristo, corran. No, el anticristo es que no es la Biblia así. No es la Biblia así. Para empezar, el imperio el anticristo va a durar 3 años y medio. Oigan, es un buen tiempo, mucho tiempo. Los 7 años de la tribulación.
todos se están formando, ¿verdad?, para eso. Entonces ya no tengo hijos y todo eso. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que tenemos que prepararnos. Seguir con nuestros planes como Daniel. Seguir con nuestras metas. Pero agarrados más que nunca de Dios. De Dios, porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que para eso Dios dejó todo esto, para que el día que pase estemos alertas y no estemos como las vírgenes dormidas y terminemos adorando a a esos falsos profetas y toda esa clase de gente loca, o a gobernantes que dicen que son cristianos, o a gobernantes que dicen que son el pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios no se arrepiente, se va a ir al infierno. Es que ellos negaron a Cristo. Oremos por Israel para que se arrepienta, porque la salvación no la tiene. De hecho, ni la ley cumple. Pero las emociones, ¿verdad? Pero bueno, entonces por eso nosotros vemos en Mateo 24, nos dice, ¿verdad?, que vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ustedes cuando hablan la Biblia de a muchos se engañarán, que se engañaron a 30. La palabra muchos en la Biblia es el mucho más grande que pueda ser, porque las palabras en la Biblia tienen el peso más grande que pueda existir. Si dice que a muchos, va a ser muchos. Muchos van a estar siguiendo el engaño, siguiendo el error, y oigan, lo pueden ver. Pueden ver cómo hijos, por ejemplo, el hijo de Billy Graham anda metido en tonterías. ¿Cómo se dice? Permitiendo el pecado, el asesinato y todas esas cosas. Por falta de discernimiento, pues yo no sé. Su padre jamás se hubiera permitido muchas cosas, hubiera estado de acuerdo con muchas cosas. Esos son los muchos. Es que ellos son puros y ellos no se equivocan. O sea, estamos, ¿verdad?, en esos tiempos. Y tenemos que estar, pues hoy más que nunca, alerta, porque les digo, antes era una tentación, antes era un demonio, si se puede decir, ahí diciéndote, ¿verdad?, porque solamente puede hacer eso el demonio, no puede, a los hijos de Dios no puede meterse en ellos, pero bueno, tentarte o esas cosas. Ahora son muchos. ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué te congregas? ¿Para qué oras? Es lo mismo, no sirve para nada. ¿Por qué no robas? Todos roban. Dios te va a perdonar. Bueno, hay muchas cosas. Y como no leemos la Biblia, pues ¿cómo vamos a contrarrestar eso? Entonces, ¿verdad? Es vital, de vida o muerte, leer la Biblia. Y la Biblia dice en los tiempos de Moisés que pongan la palabra, que pongan la Torá, que pongan los 5 libros de Moisés como frontales. Y uno dirá, oigan, eso es muy exagerado, ¿no? Es que esa es la seriedad del peligro de apartarnos de la palabra de Dios. Como frontal no debe, es que no voy a ver. No está hablando de eso. Está hablando de la seriedad de leer la Biblia. Porque como hemos dicho, miren, es que nosotros somos creados para ser programados. Y nos meten programas de miles de muchos. ¿Verdad? Entonces, bueno, nosotros por eso tenemos que tener mucho cuidado en estos últimos tiempos. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Y el Señor Jesucristo en el 4 dice, miren que nadie los engañe. No, a mí no me va a engañar Buda, a mí no me va a engañar Mahoma, a mí no me va a engañar la Virgencita de Guadalupe, que pues, ¿verdad? No sé dónde la trajeron los españoles para someter a los... Ahí le hicieron a la manera, ¿verdad?, cambiando a Tonazzi por esta imagen. Pero bueno, a mí no me va a vencer ninguna de esas. No, es que el Señor Jesucristo no está hablando de afuera, está hablando de adentro.
La mentira va a venir de adentro. ¿Qué hizo el diablo con Cristo? ¿Qué hizo? No dijo, mira, Cristo, el Hare Krishna vio venir naves espaciales allá en África, todo por aquel lugar. Vio venir naves espaciales. Y mira todos los monumentos que creó. Si ya viste las torres, las pirámides de México, tridimensionales. Ya viste las rocas de allá del Medio Oriente, que esculpieron en una piedra, esculpieron todo un palacio de una sola piedra. ¿Ya viste esos Cristo? Adóralos a ellos. No, el diablo no vino y les dijo eso. El diablo vino y les dijo, con que escrito está. No le dijo, es que ellos tienen un poquito más sentido que lo que tú piensas. ¿Cómo que fe ciega? No, eso no sirve. Mira ellos, todas las evidencias. ¿Ya viste bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Porque le enseñó todos los reinos del mundo. Pero ¿cómo agarró Satanás, el diablo, el acusador? Y si ustedes se fijan, ahí ocupa varios nombres. Uno lo llama el Satanás, que quiere decir el adversario, porque estaba en contra de hacer la obra de Dios. Y en otra tentación lo llama el diablo, el acusador, porque quería acusarlo de que iba en contra, de que desobedecía a Dios. Cuando le dijo, ¿verdad? Pues escrito está, aviéntate. Pues escrito está, adórame, mira, no tienes que ir a la cruz, pues yo te voy a poner algo más fácil. ¿Quieres todo el mundo? ¿Viniste a salvar al mundo? Ok, yo te lo doy en bandeja de plata, sin sacrificarte, sin los clavos, sin la corona de espinas. Yo te doy a toda la humanidad porque a mí me ha sido dada. No tienes que ir a la cruz, tu Dios es muy cruel. ¿Verdad? Eso fue lo que le dijo. Y el Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad? Que a Dios solamente es el que tenemos que obedecer. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que solamente a Dios es al que tiene que adorar. Adorémoslo, no importa la prueba, no importa la situación, la circunstancia. Sigamos adorando a Dios. Es que es más fácil este camino. Era lo que le ofreció el diablo al Señor Jesucristo. Y Cristo le dijo, escrito está. Al Señor tú debes adorar si solamente a Él servirás. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra. ¿Por qué? Porque, pues, aunque el diablo le hubiera dado todas las reinos del mundo, que era un mentiroso, oiga, no nos ibas no había manera de que nos salváramos, no vamos a ponernos en pecados. Pero bueno, entonces por eso nosotros vemos que tenemos que tener mucho cuidado en estos últimos tiempos, porque muchos jóvenes, muchos niños, hoy más que nunca, ellos quieren que les hablen con la verdad, pero también que les hablen con lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios se respalda por muchos lados, tiene mucho respaldo en todas las áreas, en muchas áreas, todas las arqueológicas, científicas, de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer en estos tiempos? Pues prepararnos más para no ser engañados, para no ser burlados, como dice el libro de Mateo. Dice, respondiendo el Señor le dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, ¿nosotros qué es lo que tenemos que hacer? ¿Desanimarnos? No, seguir luchando para no terminar siendo engañados. Dice, y oiré de guerras y rumores de guerra, mirad que nadie nos turbe, porque es necesario que todo esto aconseja. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, de reino contra reino, y habrá prestes y hambres y terremotos en diferentes. Aquí la palabra, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. La palabra reino contra reino
Quiere decir, ¿verdad?, que van a haber pleitos étnicos, se puede decir étnicos. Y ya más profundo dice, ¿verdad?, que va a haber superioridad entre ellos, o sea, el racismo. Y nosotros vemos hoy en día que pues el mundo, ¿verdad?, bueno, todo lo que está pasando. Dice, ¿verdad?, dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas las generaciones por causa de mí, ¿no? Todavía no llegamos a eso. Todavía no llegamos a eso. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo que comenzamos diciendo. Van a engañar a muchos. Muchos van a ser engañados. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin por verdad. Bueno, ya más adelante habla de la aparición del anticristo y todo eso. Miren, aquí cuando dice, ¿verdad?, que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿De qué fin está hablando aquí? No es el fin del mundo, no, es el fin de la era de la iglesia. Y creo que ya el evangelio se ha predicado pues, en muchos lugares, en muchas naciones, en muchos, ¿cómo se llaman? Lenguas, muchos idiomas. Entonces, por eso, iglesia, estamos en esto, en tiempos peligrosos. ¿Y qué tenemos que hacer? El mundo, miren, el mundo nos va a llenar el corazón de muchas cosas. De muchas cosas. Y por eso nosotros tenemos que examinar los frutos del Espíritu. No tenemos que ser muy espirituales, pero es que todas las respuestas están en la palabra de Dios. El libro de Gálatas, los frutos del Espíritu en Gálatas 5, o los frutos de la carne. Estoy en los frutos de la carne, pues entonces huye. La preeminencia del amor. El Señor Jesucristo dijo: imítenme en esto, sean mansos y humildes a mi palabra. Sean mansos y humildes a Dios. ¿Cómo sea manso y humilde? La Biblia dice: ora por tus enemigos. Ama a tus enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo necesita cubrirse, cúbrelo. Y a veces ni son nuestros enemigos, son los enemigos de la familia. Y no van a vivir en pleito. Ya no se habla el hermano con el hermano. Ya no se habla el cuñado con la cuñada o cualquier cosa de esas. Las zorras pequeñas destruyen la viña. La preeminencia del amor, todo lo soporta, para seguir dando testimonio de Cristo y glorifiquen a Dios. Pero a veces, ¿verdad?, queremos ir y recibe, y ahora les va un kamehameha ahí les va, voy a tirar a todos, pues no sé ni para qué los voy a tirar, pero se caen. Ah, sí, para que digan que yo soy el poderoso. Dios mío, se ha llegado al colmo de los colmos. Pero tenemos que entender que esta es una batalla. Una batalla. Y a veces sí, pues uno se cansa, como uno sale todo golpeado y todo ahí, ¿verdad? Por las pruebas, por las injusticias, por todo, pero nuestra felicidad, nuestra paz, no depende de cosas de este mundo, depende de Dios.
Como dijo Moisés, si tú, Dios, vas conmigo, vale, no me importa lo que pase. Mi consuelo está en que aunque me hayan dicho de todo allá afuera, o me hayan insultado en el trabajo, o lo que sea, Padre, tú estás conmigo y en ti me estás. Y lo demás, pues ya estaba escrito, que por tu nombre, tu carácter, me iban a aborrecer. Es que el apóstol dijo que yo soy el rey de reyes chiquito. Y tiene que tratarme bien, si no, me he tratado mal, Señor, fúndelos, que caiga rayo, que caiga fuego del cielo, como verdad los hijos del trueno. No, o sea, nosotros tenemos que, es que se nos pierde el piso, los pies del piso. La preeminencia del amor, paz, paciencia, los frutos del Espíritu, benignidad, mansedumbre, templanza, paciencia. Y no tiene que ser muy espiritual. ¿Y dónde conseguimos ese poder? En la oración de rodillas, más que nunca. En los altares familiares. En la lectura de la palabra de Dios. Hay este poder de Dios para vencer pues, todo lo que estuvimos hablando. Entonces, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que ver en qué tiempo está, porque la Biblia habla de. La Biblia es cierta. Desde que todo sigue igual. El pueblo de Israel no existe. Los falsos maestros no existen, Dios mío. Cuando venga el anticristo, no le voy a creer. El anticristo lo van a seguir puros, ¿verdad? Personas que no son inteligentes y siguen a falsos maestros. Ay, Dios mío, tenemos que tener cuidado en la iglesia. Tenemos que tener cuidado porque estamos en tiempos. Vamos en tiempos difíciles. Tenemos que tomar a Dios en serio por el bien de nosotros mismos, por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestra sociedad, porque oigan, uno se desenferma y ya termina quitándole la vida a alguien y era cristiano, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que tener cuidado y agarrarnos más que nunca de la Biblia, de la palabra de Dios y de Dios mismo, porque si la economía está patas para arriba, se va para otro y van a muchas cosas. Por eso tenemos que tener cuidado. Y los que van comenzando, los jóvenes y todo eso, hagan lo que el rey David prosperó en tiempos difíciles. Porque nuestra vida no depende de las cosas materiales, depende de Dios. Y definitivamente, comprobadísimo, depende de Dios. Ahí es donde encontramos el gozo, en obedecer a Dios. Y la prosperidad que tanto buscamos y anhelamos como seres humanos. ¿En qué? En obedecer sus mandamientos. Porque sus mandamientos son para el niño, no son gravosos. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues vamos a ver que eso fue el tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu grande amor, por tu grande misericordia. Te damos gracias por tu fidelidad, Padre. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, nos sigas guiando, Señor, nos sigas fortaleciendo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos sigas bendiciendo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, por tu palabra, Señor. Bendice a los que no pudieron estar presentes, Padre, bendícelos, Padre, y ayúdalos, Señor, fortalécelos, Señor. Dales fuerzas, Señor, espirituales, Señor, fuerzas físicas, Señor, ayúdalos, Padre, para que vuelvan, Señor, a obedecer tu palabra, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que no dejemos de congregarnos, Padre, como muchos lo tienen por costumbre, Padre. Bendícelos donde quiera que estén, cuidados, Señor, y te damos gracias. También bendice a los que nos dieron a través de las redes sociales, Padre. Bendícelos, Señor, y que tu palabra, Señor, caiga en una buena tierra, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y